Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a ver un estudio que se llama La verdadera sanidad interior, para que nosotros podamos comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra alma y cómo es que Dios trae una verdadera sanidad. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias y te suplicamos con toda nuestra alma que tú nos des esa revelación de la verdadera sanidad interior, Señor, que sea quitada toda doctrina falsa, toda falsa enseñanza, Señor, que sea tu palabra redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos en la justicia de tu verdad. Hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en esta enseñanza vamos a ver qué es la verdadera sanidad interior. Y este estudio lo vamos a dividir en 4 partes. Primeramente, vamos a ver qué es la sanidad interior según la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver qué hace la psicología en las personas para intentar sanarlas. En tercer lugar, vamos a ver qué hace la psicología cristiana en la vida de los creyentes. Y la cuarta pregunta, ¿cómo llegamos a esa sanidad conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús? Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es la sanidad de corazón, la sanidad interior, la sanidad del alma? Y nosotros tenemos que entender que la sanidad del alma es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas, que ninguna otra filosofía, doctrina, psicología nos va a poder, inclusive terapia, nos va a poder dar. Nada, solamente a Dios le compete la sanidad del alma, porque Él nos creó, Él nos dio esa alma que nosotros tenemos, Él nos dio el corazón, Él nos dio voluntad, pensamientos, decisiones. Solamente Dios, quien es nuestro creador, conoce nuestro instructivo. Por lo tanto, es el único que puede sanarnos. La palabra de Dios dice que la sanidad divina es un don de gracia para todos. Y en Isaías 53:5 dice la palabra de Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Este versículo nos deja ver que Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. No habla de que Él vino a morir para que nosotros tuviéramos de alguna manera muchísima comodidad, que no sufriéramos para nada a causa de las cosas que hacemos, de nuestras consecuencias. Él vino a morir por nuestros pecados, porque Él sabe que nosotros somos pecadores por naturaleza y que vamos a enfrentar consecuencias por ese pecado. Pero justamente por eso Él vino a morir por nuestros pecados y rebeliones, por la maldad de nuestro corazón. Este versículo nos dice que Él llevó ese pecado, y cuando Él lleva ese pecado, por esa llaga fuimos sanados. Y no solo se refiere en el punto material de nuestro cuerpo, porque este versículo dice: fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos sanados. Es decir, que habla que de ese pecado por el cual vino a morir, de ese pecado es que somos sanados. En primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. Entonces, este capítulo, este versículo nos deja ver otra vez que Él llevó nuestro pecado y que estábamos muertos a los pecados, pero que nos vino a traer vida y sanidad. Otra vez no está hablando de una sanidad física, está hablando de una sanidad espiritual. Con esto nosotros podemos ver que nuestra sanidad del corazón depende de que Dios nos limpie del pecado, que lo único que nos enferma es el pecado, y de esto es de lo que nos vino a sanar nuestro Padre eterno. Pero actualmente nosotros vivimos en una confusión donde pensamos que Jesús vino a sanarnos para que viviéramos muy cómodamente, para que no sufriéramos. Pero déjame decirte que Dios está más interesado en tu sanidad, es decir, en la limpieza de tus pecados, que en tu comodidad. Y entonces Dios, cuando hay alguna situación que por la consecuencia de nuestros pecados nos vimos afectados, Dios ahí es donde viene a tocar nuestro corazón y entonces nos dice: ya pasaste una consecuencia, estás en consecuencias, pero mi gracia, mi favor y mi misericordia van a poder sobre esta situación, sobre nuestras consecuencias que nosotros hicimos por pecar. Dios dice: ahí vengo a dar esa sanidad. Y vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué hace la psicología en las personas para intentar sanarlas? Y hoy en día es muy fácil hablar de sanidad interior y poder llevarlo a cabo a través de la psicología. Y la psicología es aquí donde se introduce muy sutilmente en todas partes, tanto en el mundo como en la vida de los cristianos, como en la iglesia cristiana, y empieza a transgiversar el proceso para poder llegar a la sanidad interior, porque pensamos que como humanos nosotros podemos hacer algo unos por otros, pero nosotros lo único que podemos hacer unos por otros es orar por nosotros, es enseñarnos los unos a los otros, pero realmente la situación del alma solamente solo puede intervenir Dios. Entonces nosotros debemos entender primeramente que nosotros no podemos sanar a la manera de la psicología, porque a veces cuando llegamos a este proceso de restauración matrimonial, porque pensamos que en realidad estábamos en una crisis matrimonial, pero lo que en realidad estamos es en una crisis espiritual, nosotros queremos buscar terapias psicológicas. Y déjame te explico que la psicología trata problemas de la mente, problemas de conducta y quizá de nuestras emociones, pero jamás va a poder tratar problemas del corazón, problemas del alma. Eso jamás lo va a poder hacer. Eso solo le compete a Dios. Y mira, la psicología te hace creer que sí puede sanar tu alma, tu corazón. Y la psicología lo hace, intenta o confunde cuando empieza a utilizar teorías basadas en el hombre. Por ejemplo, la psicología humanista, la cual trata problemas de la persona, pero nosotros podemos ver que la psicología humanista, su filosofía es que va a percibir a cada persona como un ser superior y que todo gira en torno a esa persona y cómo se debe autopercibir. Entonces, la psicología humanista dice que todo el poder de curarse está en nosotros mismos, y eso lo único que sustenta es que existe egocentrismo en cada una de las personas, refiriendo que el poder está dentro de cada uno de nosotros y trata de empoderar a las personas. Y esto es lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. En todas las teorías psicológicas se busca el bienestar y la salud mental de los hombres, pero esto lo hace
sin responsabilizar a la persona del 100% de sus acciones, porque la psicología va a tratar, una terapia psicológica va a utilizar la justificación, porque cuando nosotros llegamos a terapia se nos justifica y se nos dice la otra persona es la que tuvo parte, y entonces nos empezamos a centrar en lo que el otro hizo, pero no en lo que nosotras hicimos. Y entonces nos dicen que nos van a empoderar, pero esto que nos empoderan solo nos lleva a la victimización, y esto hace que la soberbia nos empiece a dominar. Y lejos de venir a Dios, nos acercamos de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él resiste a los soberbios. Pero esto sucede en una terapia psicológica. Ahora, la psicología también apoya el amor propio cuando esto es contrario a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios no habla sobre el amor propio, jamás habla de que nosotros pongamos sobre todas las cosas el amor propio, ya que la Biblia, la palabra de Dios, contiene los 2 mandamientos principales. Lo podemos ver en Mateo 22, 36, 40, donde dice su palabra: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor propio, entonces, no está justificado en la palabra de Dios. El amor, entonces, es amar primeramente a Dios y luego a los demás con un amor genuino. Cuando yo ame a los demás y me pueda amar a mí misma, puedo considerarme como igual a los demás. Pero el amor propio me incita a ser egoísta, egocéntrico, hasta con mi propia familia, ya que me dice el mundo: primero eres tú, luego tú y al último tú. Y hasta cuando se trata de nuestra familia, nos dice: tú debes ponerte por sobre todas las personas. Y esto no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser benignos, que nosotros debemos ser humildes y considerarnos a nosotros mismos como con una buena, con la medida de fe que Dios me dio, considerándome como a igual a los demás, ni mayor ni menor. Pero la psicología también nos daña en el sentido en que la psicología va a tratar a toda costa de empoderar al ser humano. Y esto es algo, es una teoría, pues todo lo que está en el mundo sabemos que es operado por Satanás. Entonces, al tratar de empoderar, lo va a hacer a través de técnicas y estrategias. Por ejemplo, la programación neurolingüística. Ahí muy sutilmente va a tratar de que las personas reprogramen su mente, pero a la manera del mundo. Entonces, lo que realmente hace esta programación neurolingüística es hacerle ver a la persona que todo lo que él pueda generar para él mismo viene dentro de su poder y dentro de su mentalidad. Y entonces esto solamente genera soberbia en cada persona al decir: yo tengo un control mental, yo tengo un poder mental sobre mí, cuando sabemos que todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Nada procede de nosotros. Pero bueno, eso no es todo lo que nos enseña la psicología. Cuando nosotros podemos ir a una terapia porque hemos sido abandonadas o abandonados en nuestro hogar, se retoma el tema de que el otro es un narcisista. Y ahora yo escucho esa palabra: los otros son los narcisistas. Mi mamá es una narcisista, mi papá es un narcisista, mis hijos son narcisistas, mi esposo es narcisista. Pobre de ti, porque tienes una familia narcisista, estás rodeado de narcisos. Y entonces lo que hacen es generar una gran victimización, porque aquí solo te dejan ver que tú no eres el problema, que el problema es de las otras personas. Y entonces, con esto, yo no puedo hacerme cargo de mi responsabilidad. Y entonces,
No decimos lo que nosotros hicimos para ahora estar recibiendo el desprecio y rechazo de la pareja. Solamente nos centramos en la conducta que ahora estamos cosechando de nuestra pareja. Y entonces los psicólogos dicen que todos son narcisistas y te voy a explicar qué es una persona a la que se le llama narcisista. Una persona narcisista es una persona egocentrista que solamente se va a enfocar en sí misma, solo se va a preocupar por sí mismo y va a empezar a hacer, pues, obviamente va a tener conductas agresivas porque está protegiendo su integridad física y emocional al no dejar que nadie le haga daño. Y entonces esta conducta también no puede dar más allá porque no tiene que ofrecer. Y entonces son personas muy egoístas, manipuladoras, contenciosas. Es decir, que los narcisistas, hoy llamados narcisistas, tienen una alta estimación de sí mismo, pero en la palabra de Dios no encontramos la palabra narcisista. En la palabra de Dios se nos habla de que una persona así es una persona soberbia. Entonces podemos ver que nos dejan ver que todas las personas son soberbias, contrarios al carácter de Cristo. Pero entonces la psicología o el psicólogo o psicóloga nos dice que todos son narcisistas, pero nos dice, ahora yo te voy a empoderar. Y entonces ese empoderamiento, cuando estás en tu terapia de empoderamiento, te empiezan a alimentar tu ego, porque te dicen que tú vales más, que tú estás primero que todos, que no te debes de poner como un sacrificio, que tú no debes sufrir, que todos merecen vivir una vida feliz. Y entonces nos enseñan que nosotros somos poderosas, que el poder está dentro de nosotros, cuando sabemos que el poder no viene de nosotras, el poder solamente viene de Dios. Y bueno, luego de toda esta terapia, lo único que hacen es convertir en la persona que llegó toda víctima, ahora la van a convertir en una narcisista, en una persona soberbia, contraria a la palabra de Dios. Y entonces ya no tenemos que en la pareja solamente hay un narcisista, un soberbio, sino que ahora las dos personas ya son narcisistas, llenos de soberbia, incapaces de perdonarse, incapaces de luchar, de poder dar a su relación. Y entonces ya dice la palabra de Dios, ya no son dos, sino uno. Y entonces, lejos de que luchar para que el esposo y tú pudieran convertirse al carácter de Cristo en una terapia, ahora ya no hay un narcisista, hay dos narcisistas llenos de soberbia y de empoderamiento del mundo. Es decir, dos personas con el carácter de Satanás, contrario a lo que es un hijo de Dios. Entonces, ¿viste todo lo que pasó cuando nosotros nos acercamos a pedir ayuda en las terapias psicológicas? Ahora, eso por mencionar algunas cosas de la psicología. ¿Por qué te lo puedo compartir? Porque tengo conocimientos en psicología y algunos cursos diplomados, algunos cursos, alguna especialidad, algunos estudios de posgrado en psicología, en psicoterapia infantil, en programación neurolingüística, en inteligencia emocional. Por eso es que te puedo compartir qué pasa en estas terapias. Pero bueno, ahora contestando la pregunta 3, debemos entender ahora qué hace la psicología cuando se introduce en los hijos de Dios, la llamada psicología cristiana. Vamos a ver de qué se trata la psicología cristiana. Bueno, la psicología cristiana es una mezcla de técnicas de empoderamiento al creyente, refugiándose en la falsa idea
de que esto aportará a la vida del creyente lo que la palabra de Dios no puede hacer por nosotros. Entonces, la psicología cristiana dice, voy a utilizar de técnicas psicológicas porque pues la palabra de Dios no nos ayuda, ¿no? Y entonces hay que meterle técnicas para que podamos sanar. Cuando ya vimos que el único que nos puede sanar nuestra alma, pues es Dios. Entonces, nosotros vamos a ver esta serie de mezclas de técnicas con la palabra de Dios, disfrazándolo de algo cristiano. Inclusive hasta lo llaman cristocéntrico. Por ejemplo, alguna técnica que utiliza algunos psicólogos cristianos es poder regresar al pasado del paciente para que desde ahí se logre la sanidad. Cuando la palabra de Dios enumera una serie de citas que contradicen la eficacia de esta técnica supuestamente cristocéntrica. La palabra de Dios dice que sí debemos ir a dejarle todos nuestros pecados a Dios y Él los va a borrar. Pero no podemos hacer nosotros un humano contra otro humano, decirle, a ver, yo voy a jugar ese papel en donde te voy a sacar todo tu pasado y vas a quedar limpio, vas a quedar sano. Jamás. Esto, el único que puede hacer que nosotros pensemos en el pasado, pero que nosotros pensemos en que eso fue malo, es el Espíritu Santo. El único que tiene la capacidad de redarguirte y de instruirte en justicia, de abrir los ojos de tu entendimiento, es el Espíritu Santo quien te redarguye y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando un psicólogo cristiano quiere hacer algo parecido y hacerte regresiones, no está haciendo algo conforme a la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú llegas a Cristo, vas a llegar en arrepentimiento, renuncia de tus pecados y con un camino diferente donde el Espíritu Santo te va a guiar. Por lo que no necesitamos técnicas de regresión, técnicas donde estemos recuerda y recuerda el pasado. En Filipenses 3:13 se nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, que ya para nosotros no lo vamos a recordar. Lo recordamos una vez cuando vinimos a la cruz con Jesús y ahí olvidamos ese pasado, que el mismo Dios nos dice que va a desechar nuestro pecado porque Él nos va a sanar. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, con esto vemos que estas técnicas no son eficaces. El único que puede sanar nuestra alma es el Espíritu Santo, es Dios revelándonos, sanándonos. En Isaías 43, del 18 al 20, nos dice la palabra de Dios, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto después de que llegas y es Dios el que te quita el corazón de piedra y te pone uno de carne. Pero en ningún momento la palabra de Dios habla que tengamos que hacer técnicas de regresión para poder ser nuevas criaturas o para poder ser perdonados y sanados. Otra técnica que utilizan los psicólogos y psicólogos cristianos es la técnica de la silla del perdón, donde con ayuda de la programación neurolingüística realizan esta técnica, donde sentamos al que tenemos que perdonar en una silla y le vamos a decir todo lo que nos dañó. Le vamos a decir de todo lo que lo tenemos que perdonar. Pero realmente esta técnica nunca nos ayuda a que nosotros seamos los que pedimos perdón. Solamente pasamos sentando personas en la silla, pero nunca vamos a la parte donde nosotros dañamos a esas personas. Esta técnica
solo nos lleva a la victimización de que todos me hacen, todos me dañan, pero no nos lleva ni a que nosotros podamos reconocer lo que hicimos para poderle pedir perdón a Dios por lo que hicimos y a las personas a las que dañamos. Y nuevamente estas técnicas nos llevan a la victimización más que a una sanidad verdadera. Otras técnicas que se hacen llamar cristocéntricas son las catarsis psicológicas, que consisten en verbalizar todo lo que yo siento, así sea lo más feo que yo siento, y le hacen creer al paciente, y en este caso a los cristianos, que así se deja una carga, sin hacerle ver el pecado que mora en ellos. Porque cuando nosotros nos ponemos a hablar de lo que los otros nos hicieron, caemos en murmuración, levantamos falso testimonio. Y entonces los psicólogos cristianos lo ven como un desahogo, sin llevarlo al verdadero arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios nos dice en Salmos 34, 13, 14, pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios, aléjate de la maldad y haz lo bueno, busca la paz y síguela. Aquí la palabra de Dios te está diciendo que no murmures contra tu prójimo, que tú hagas lo bueno y busques la paz. Nosotros, al único que debemos venir a confesar nuestro pecado es a Cristo, y no le vamos a confesar el pecado de lo que el otro me hizo. Yo vengo a pedirle perdón a Dios por mi propio pecado. Inclusive si me sentí ofendida por lo que el otro me hizo, vengo a pedirle a Dios perdón por actuar en victimización, porque sabemos que a nosotros las personas no nos hacen daño. Ellos cometen pecado y se alejan de Dios, pero no pecan prácticamente contra nosotros. Ahí nosotros, cuando a veces nos sentimos muy ofendidos, ay, no, es que me dolió, me lastimó, debemos pedirle perdón a Dios por no tener un corazón benigno, pero no, aquí realmente se hace un desahogo y solamente se cae en gran murmuración. En 1 de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. En Santiago 1:26 dice, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Por lo que nosotros no debemos ir a contarle a nadie los problemas que pasamos, a contar el pecado de los demás. Solamente nosotros debemos ir a Cristo en oración. Otra técnica es que ponen a la pareja de esposos a decirse lo que se tienen que decir. Y esto sabemos que solo trae más destrucción, porque a través de las palabras nos seguimos dañando, las parejas se siguen dañando. Y la palabra de Dios dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de refrenar al cuerpo entero. En Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero, prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por todo el infierno. Entonces la palabra de Dios no nos lleva a que nosotros entre pareja nos empecemos a decir, a mí me molesta esto de ti, a mí me molesta esto de ti. Lo que Dios nos dice es quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Entonces esto realmente solo trae más heridas, más victimización, más conmiseración, más rencor. Y esto nos lleva a un abismo entre nuestra pareja y obviamente a que nosotros caigamos en pecado y no podamos sanar conforme a la palabra de Dios. Nada más hace que lastimemos más a las personas, como dice Santiago 3:2, que todos ofendemos en muchas cosas y ofendemos en palabra. Entonces, si ya de por sí estamos ofendiendo en palabra y ahora todavía hacerlo de esa manera intencional y no a la manera de Dios, pues no nos ayuda de nada. Otra técnica que utilizan los psicólogos y psicólogos cristianos es una mezcla de programación neurolingüística en las oraciones, y esto es muy grave.
Y aquí es escribir lo que cada persona desea y luego convertirla en decretos y esos decretos volverlos oraciones, oraciones que piden conforme a los deseos engañosos del corazón y de la carne. Por ejemplo, si estamos en este proceso de restauración matrimonial, se nos invita a pedir y a declarar que nuestro esposo deje al amante o que vuelva conmigo, pero nunca se me invita a pedir y esto lo hacen en declaraciones. Yo declaro que mi esposo tiene contiendas con la mujer extraña. Yo declaro que mi esposo va a tener disfunción eréctil y no va a poder estar con la mujer extraña. Pero esto es lo que nos invita a esta mezcla de programación neurolingüística y supuestas oraciones. Pero nunca se nos invita a pedir que nosotros seamos las que puedan ser renovadas para que el esposo pueda y quiera regresar, para que Dios toque su corazón y él pueda regresar al hogar. Jamás se nos invita a decir, yo declaro que soy una mujer sabia, ¿verdad? No hacemos esas declaraciones. Y bueno, si las hacemos, esa oración no es conforme a la palabra. Lo que nosotros debemos pedir es en humildad decirle, Señor, ayúdame a revestirme de tu espíritu manso y humilde. No hacer este tipo de declaraciones. Y entonces estas declaraciones solamente nos llevan a que se nos nuble el entendimiento y no podamos ver cómo es una verdadera oración poderosa. Y estas técnicas solo son algunas, solo por mencionar algunas. Y es que ahora gana más popularidad estas estrategias psicológicas que la misma palabra de Dios y dejan a la palabra de Dios como insuficiente para restaurar las vidas, cuando sabemos que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Se nos olvida que la palabra de Dios es lo único que necesitamos, que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y que Dios va a sanar nuestras heridas. Se nos olvida. En Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que es una espada de 2 filos que va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Es lo único, la palabra de Dios es la única que va a atravesar hasta mi alma, mi espíritu, y que va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está diciendo que lo único que te va a sanar es la palabra, la única que te va a transformar es la palabra, la única que te va a hacer nueva criatura es la palabra, porque por lo que esta escritura nos deja ver entonces que la palabra de Dios es suficiente para ser salvos, sanos y restaurados. En todo el Nuevo Testamento no vamos a encontrar haciendo estas técnicas porque nuestros pecados ya fueron limpiados y pagados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Nunca vemos al apóstol Pablo dando terapias, metiendo estrategias, jamás. Entonces, aquí nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé este discernimiento para no caer, para no querer buscar en otras filosofías, en falsas teorías, en el mundo, la sanidad de nuestra alma, porque en el único lugar donde lo vamos a encontrar es en la palabra de Dios. Yo te puedo decir que todas estas técnicas, todos estos conocimientos psicológicos que alguna vez adquirí en el mundo secular, hoy lo tengo por basura, porque ninguna de esas técnicas cuando yo estuve en el mundo me sirvieron. Cuando yo conocía de estas técnicas, ninguna de estas técnicas que yo conocía me pudieron salvar. Lo único que nos puede salvar es cuando venimos a la palabra de Dios, es cuando venimos a Cristo. Entonces, la cuarta pregunta. Entonces, ¿cuál es la verdadera sanidad interior? ¿Cómo llegamos a esa sanidad interior? Lo primero que debemos entender es que nosotros debemos de sanar
Y al principio lo dijimos, ¿sanar de qué? Lo dice Isaías 53:5 y Primera de Pedro 2:24. Debemos de sanar de nuestros pecados, de nuestros delitos y de nuestra iniquidad. Si nosotros como seres humanos necesitamos ser sanados de algo, es del pecado. Y recordemos que la lucha que nosotros tenemos es contra Satanás y sus huestes. Y nosotros debemos luchar contra ellos, contra nosotros mismos y contra el mundo en el que estamos. Porque Satanás lo que quiere hacer es que pequemos para estar separados de Dios. Pero nosotros hoy debemos entender, pon atención, debemos de sanar de lo único para que nuestro corazón esté sano, para que nuestro interior esté sano, para que nuestra alma esté sana. De lo único que debemos sanar es del pecado, porque mira, primeramente el pecado nos aleja de Dios y esto nos lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú estás destituido de la gloria de Dios, es porque estás en pecado. Si tú te sientes lejano a Dios, es porque ahí hay un corazón soberbio, que es el primer pecado que como seres humanos vamos a estar batallando. En segundo lugar, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tercer lugar, sabemos que el pecado nos desbarata, nos rompe y nos causa muerte espiritual. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahora Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia a través de sanarnos del pecado. En la Sagrada Escritura podemos ver cómo Dios sana a un hombre y lo vemos con el rey David. Y aquí tenemos que David había fallado a Dios. Falló a sí mismo, falló a su esposa, falló al pueblo en el que gobernaba y él estaba sufriendo por esta situación. David sufrió de tal modo, la palabra nos deja ver cómo Dios sana a las personas y lo vemos en el ejemplo de David. Por eso él fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque mira, David sufrió de tal modo que él se sentía viejo y sin fuerzas. Sufría y gemía por el dolor de su pecado, de modo que él se iba secando. Pero ¿qué hizo David en esta angustia para librarse de esto? Él no pagó a un psicoanalista, no trajo a psicólogos cognitivos conductuales, no trajo a psicólogos humanistas, no hizo programación neurolingüística, no se empoderó en inteligencia emocional. Claro que no, no sucedió nada de esto. ¿Cómo fue que se da esta sanidad? Primeramente, fue confrontado por la palabra de Dios. Entonces, para que tú llegues a la sanidad de tu corazón, primer paso, paso 1, apúntalo, ser confrontados con la palabra de Dios. Cuando David fue confrontado por la palabra de Dios, vemos cómo a él se le abren los ojos del entendimiento. Cuando tú lees la palabra de Dios y ves que la mujer necia destruye su casa, que la mujer amargada hace que no quieran vivir con ella, que el enojo, la ira es pecado delante de Dios y tú puedes entender y ver el pecado que mora en ti, eso es que la palabra te está confrontando y ahí estás en el paso 1 como el rey David, confrontado del pecado. Luego David confesó su pecado. Posteriormente Dios le perdona su pecado. Y entonces, en ese momento, cuando David se arrepiente, renuncia y pide perdón de su pecado, entonces él vuelve a la vida espiritual. Pero podemos ver que el pecado fue el que lo dañó y que Dios lo sanó a través de ese arrepentimiento. En el Salmo 51 vemos cómo él fue sanado, pero él pedía a Dios lo siguiente. Le decía, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David sabía que el pecado era lo que tenía a las personas y a él en el foso cenagoso de la desesperación y que solo
a través de Dios y a través del arrepentimiento, el perdón de pecados, se podía llegar a esa sanidad del alma, sanidad del corazón, de esa sanidad interior. Por eso es que este hombre fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Esto fue el caso. Bueno, ahora, David cometió pecado, ¿no? Y tú podrás decir, no, es que yo no he cometido pecado. No, déjame decirte que yo no he cometido pecado. Porque cuando nosotros nos acercamos a este proceso, eso decimos, mi esposo es el que falló. Yo no he fallado. Pero realmente nosotros tenemos que venir a ser confrontadas con la palabra para saber que sí tenemos pecado y que este pecado es el que nos desfragmentó, independientemente del pecado del otro. Pero cuando nosotros sentimos, hay ocasiones que sucede que somos dañados, que hay abuso sexual, cuando somos niños, cuando somos pequeños, cuando hay abuso físico, sobre todo cuando se da en las personas pequeñas, indefensas, o en algunas mujeres que vemos que constantemente están en situaciones de mucho sufrimiento, o inclusive hombres que están en mucho maltrato. Aún así, Dios le dice, y la palabra de Dios nos muestra que Dios nos puede dar consuelo a los de corazón quebrantado. Y es que las malas experiencias de la vida, pues nos endurecen el corazón. Entonces, cuando hemos sufrido, cuando nos han dañado, endurecemos el corazón. Y entonces, un corazón endurecido se va a reflejar en una persona rencorosa y amargada. Cosas que también son pecado. Pero Cristo dice que Él nos vino a salvar del pecado y que aún así Dios quiere sanarte de ese rencor, de esa amargura y llenarte de su amor para que con su amor genuino que se descarga sobre nosotros, con eso nosotros podamos perdonar y no vivamos en rencor, en amargura, en pecado. Entonces, si pensando que eres la víctima, también hay pecados que entregar, como el pecado del rencor, la amargura, los celos, el enojo, la ira. Entonces todo eso también hay que venírselo a dar a Dios para que Dios nos llene de paz y nos ponga en el entendimiento que no es nuestra responsabilidad del que está haciendo daño y nos dé esa sabiduría para poder conducirnos ante las personas que nos tratan mal. Y de hecho de eso vamos a ver una enseñanza, cómo nosotros podemos comportarnos para que con nuestra conducta nosotros mismos no dejemos que las personas nos maltraten, porque de alguna manera nuestras conductas nos van poniendo etiquetas que hacen que la gente nos trate de una u otra manera. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Pero ahorita vamos a ver que nosotros, Dios, si nosotros sentimos que fuimos maltratados, Dios quiere sanarnos del rencor, de la amargura, del enojo, de la ira, de los celos. ¿Cómo? Perdonándonos de esos pecados y librándonos de esos pecados. Y entonces así nos dará sanidad y consuelo. En el Salmo 23 también se nos dice que debemos ver a Jehová como nuestro pastor y nada nos faltará y Él nos va a hacer descansar en delicados pastos. En el Salmo 119, 48, 52, dice la palabra, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Mira, la palabra de Dios nos dice que Dios nos va a dar consuelo cuando nosotros meditemos en sus mandamientos, en sus estatutos. Cuando nosotros meditamos ahí, Dios nos trae consuelo. Y dice que a pesar de que los soberbios se burlaron de nosotros no nos apartamos de la ley de Dios, donde dice, ¿y cuál es la ley de Dios? Amar a mi prójimo como a mí mismo y a pesar de la ofensa. Y es el amor de Dios, no es tu amor, no son tus fuerzas que te va
cuando te dejas llenar de Él, puedes extender esa benignidad para el otro. Pero si tú te cansas de poder ser benigna, tienes que regresar a Cristo, a dejarle tus pecados para que Él te dé ese consuelo, para que Él te pueda sanar. Entonces vemos que nosotros debemos ser sanadas con la única intervención de nuestro suficiente Salvador. No necesitamos ninguna técnica filosófica, psicológica, humanista, ya que las cosas del alma solo las puede reparar nuestro Creador. Y a través de la sangre de Jesucristo que se vertió y se derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero esta sanidad solo va a ocurrir si permites que exista un arrepentimiento que te llevará a pedirle perdón a Dios de tus pecados y apartarte del pecado. Cuando va a ocurrir cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cuando tú le permitas a Dios y al Espíritu Santo una renovación de tu entendimiento. Va a suceder cuando tú le cedes tus derechos a Dios para que Él sea el único que haga justicia. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios de esta manera. Tú debes anotar esto para que lo hagas ahí en tu lugar secreto. 1, cuando le pides perdón a Dios de tus pecados. 2, cuando le pides a Dios que transforme tu vida con su enseñanza. 3, cuando le pides a Dios que restaure tu vida, convirtiéndote en un hijo de Dios que vive conforme al Espíritu. 4, cuando tomas la decisión de dejar el pasado atrás y te revistes del nuevo hombre. 5, cuando tomas la decisión de iniciar una nueva vida en Cristo. Y 6, cuando disfrutas del poder de Dios en tu vida. Entonces, tú debes reconocer que, como lo dice el Salmo 143:3, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas cuando tú te acercas a Él en arrepentimiento y humildad. Por eso es que tu oración va a ser: crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y como el rey David decía: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, de lo que nosotros debemos ser sanos es del pecado. Nosotros debemos entender que cuando hay pecado hay consecuencias y esas consecuencias nos enferman tanto física como espiritualmente. Y vamos a ver cuál es la enfermedad del pecado. Te voy a decir cómo es que podría verse la enfermedad del pecado. ¿Cuáles serían? A lo mejor yo te puedo decir, el pecado que cometemos es enojo. El pecado que cometemos es la soberbia. El pecado que cometemos es robar, es la envidia, son los celos, la ira, la manipulación y el control. Eso es el pecado que cometemos, pero cuando nosotros nos empezamos a enfermar, dice el rey David, decía que él se sentía como viejo y angustiado. Él se sentía en el foso cenagoso de la desesperación. Y te voy a explicar cómo es el foso cenagoso de la desesperación, cómo se observa. Se observa cuando hay una persona que vive en rencor, pero se les ve como personas víctimas. Ay, pobre de mí, no puedo con este dolor, es mucho sufrimiento, estoy muy cansada de luchar, ya me cansé, etcétera, etcétera. Así se ve una persona enferma de pecado, víctima, con un corazón rencoroso. Se ve una persona con rechazo, que tiene mucho rechazo. Una persona con mucho temor, que todo le da miedo, que el esposo apenas vino a decirle algo y ya tiene miedo de porque el esposo se presenta y de todo tiene miedo. La enfermedad del pecado se ve como ansiedad, se ve como depresión, se observa como amargura. Y cuando hay personas con mucha culpa, son personas que están enfermas por el pecado. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver cómo vamos a sanar de todo esto, cómo vamos a sanar del pecado, cómo Dios nos va a sanar, nos va a limpiar del pecado y cómo se va a ver nuestra vida sana. Dios nos va a perdonar el pecado y nuestra vida va a verse de una manera diferente. Se va a quitar todos estos síntomas que nosotros estamos demostrando por estar enfermos de la consecuencia del pecado.
Entonces recuerda, no necesitas terapia, necesitas el perdón de Dios y la palabra de Dios. Y en las siguientes enseñanzas vamos a ver cómo vamos a sanar del pecado para que ya nosotros podamos perdonar, vivir libres del rechazo, del temor, de la ansiedad, de la depresión, de la amargura y la culpa. De verdad, te esperamos en estas siguientes enseñanzas, porque sé que van a ser de edificación a tu vida, como lo fueron en mi vida. Los esperamos, te agradezco por haber estado con nosotros en esta enseñanza y los esperamos en las siguientes enseñanzas. Muchas bendiciones. Vamos a terminar con una oración para que Dios nos sane conforme a lo que estábamos viendo. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte perdón de mis pecados. Señor, hoy venimos en arrepentimiento para que tú puedas perdonar mis pecados. Hoy entendí que todo lo que me ha dañado es mi propio pecado. Señor, hoy te pido que tú transformes mi vida con tu enseñanza, restaures mi vida convirtiéndome en una hija de Dios, que se me vea, Señor, esa conducta, hija tuya, Padre Celestial, y que tú respaldes, Padre Celestial. Permite que yo viva una vida conforme a tu corazón. Ayúdame a ser nombrada como una mujer conforme a tu corazón. Ayúdame a tomar decisiones para poder dejar el pasado y la vida de pecado atrás y revestirme del nuevo hombre. Señor, hoy clamamos a ti para que tú me ayudes a tomar la decisión de iniciar una nueva vida en Cristo y disfrutar del poder de tu obra redentora en mi vida. Hoy te doy gracias por esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú lleves, Padre Santo, este entendimiento a cada corazón. Hoy te damos gracias por tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.